a TN Centrales, edición de verano. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, buenas Nacho? noches, edición de verano, última semana. Y arrancamos con información urgente, ¿no, Maru? Claro, porque, bueno, todos hablamos esta mañana de, ya no de la vuelta del presidente de su gira, sino de los anuncios. Claro, porque anunció el recorte, algo que se esperaba. Lo que sorprendió fue esta medida de no más parientes en el Estado. Exactamente. Y, digamos, hay muchos, aproximadamente 40 casos. Claro, nadie quiere decir exactamente en el gobierno cuántos son los familiares directos de ministros de la Nación o funcionarios del mismo rango de ministros que están nombrados en el Estado, en el gobierno nacional, pero se habla de que no llegan a 40. Insistimos, son familiares directos, no primos, primos segundos. Eso habrá que ver bien igual el texto. Esposos, esposas. Claro, yernos, cuñados, eso también. Hay que ver, por eso digo, bien el texto del decreto que se va a conocer a fin de esta semana o principios de la semana que viene para ver bien a quiénes alcanza esta medida que anunció hoy el presidente Mauricio Macri. Pero independientemente de que todavía no es un requerimiento legal porque no está el decreto, hay algunos que ya anotaron. Exactamente. Tomaron nota de la decisión del presidente y ya presentaron su renuncia al gobierno nacional. Ya no forman parte entonces, bueno, por supuesto que se las van a aceptar porque es un pedido del presidente de la Nación, ¿no? Y arrancamos con un caso emblemático, decimos porque, digamos, son varios los frentes que están abiertos en la cartera de trabajo. Tenemos el escándalo de Sandra Heredia, pero también en el caso del ministro Triaca se trata de 3 familiares, por lo menos una situación que, digamos, de acuerdo, como vos decías, si bien no está la letra chica por lo que dijo el presidente en el día de hoy, bueno, tendrían que estar fuera. Y ya empezó uno de esos casos que se trata de Mariana Triaca, que acaba de renunciar, es hermana de Jorge Triaca, como ex directora del Banco Nación, ahora es ex directora del Banco Nación. En el caso de Triaca hay 2 familiares más que ocupan cargos públicos. Su mujer, Cecilia Lochisano, que está por ejemplo, en la cartera de salud, ¿no? Obviamente. Sí, déjame que te agregue una cosita de Mariana Triaca, porque ella que fue designada como directora en el Banco Nación en diciembre del año pasado, y ya en ese momento había generado mucha polémica el nombramiento, porque claro, mismo apellido, asociación inmediata. Con exactamente, lo que me sopla mano, y yo estaba pensando lo mismo, lo de el antecedente de Rossi, por ejemplo, con Delfina Rossi, que era el más cercano, era como una comparación casi directa. Claro, en ese momento lo que dijeron es, en su momento a Delfina Rossi lo que se le reprochaba también era si tenía o no la idoneidad para ocupar el cargo. En este caso habían dicho que sí, bueno, ahora ella presentó su renuncia. Y esa misma situación, por eso lo quería decir, es la de Lorena Triaca, porque ella venía trabajando, es la otra hermana del ministro que venía trabajando en la cuestión pública, tenía un cargo en el Ministerio de Producción y también presentó su renuncia. Hay que ver qué hace su esposa, Nacho, también, porque es subsecretaria del Ministerio de Salud. Que venía también de antes. Hay que ver a ver si entendemos que esta medida la alcanza, ¿no? Y bueno, el presidente de la Nación lo decía un poco, cuando uno generaliza o toma este tipo de medidas, con algunos es injusto. Habrá que ver con el caso de la esposa de Triaca, pero bueno, es lo que hay. Seguimos con los que ya presentaron su renuncia. Dale. Porque son 5 en total a esta hora. Lorena ya presentó su renuncia también, o sea que queda solamente el caso de la esposa de Triaca. A ver, bueno, ¿te acordás el cuñado de Triaca que estaba como asesor en el SOMU y que le pagaba el sueldo el Ministerio de Trabajo como asesor externo? Bueno, Ese caso lo mismo con Sandra Heredia, ¿no? Claro, el caso del ministro, como es un asesor externo, no hay una designación, hay que ver en esos casos qué es lo que pasa. Quien sí presentó ya su renuncia es el hermano del ministro, del jefe de gabinete de ministros, que es Marcos Peña, su hermano Andrés. Él es arquitecto, tenía un cargo en el Ministerio de la Producción, Desarrollo, subsecretario, bueno, es un cargo importante, subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo del Ministerio de la Producción, que lleva adelante Cabrera. Ya presentó su renuncia también. En su momento, Nacho, ¿te acordás que nosotros en Periodismo para Todos, en 2016, hicimos una nota? Sí, me acuerdo. Repasando quiénes eran los funcionarios que tenían parientes nombrados en el Estado. En ese momento hablamos con Marcos Peña. Él dio la explicación de por qué su hermano estaba en el Estado. En un ratito vamos a repasar porque incluso en ese informe Maru Dufar había ido a buscar a distintos funcionarios que tenían sus familiares en el ministerio que ocupaban o algunos en otras carteras, como por ejemplo el caso de Patricia Burrich, que también en su momento vos la entrevistaste. Aguad también lo explicó. Ahora en un ratito vamos a repasar ese material. Lo que decíamos antes, ¿no? Las renuncias que hasta ahora
A esta hora, pocas horas después del anuncio del presidente, ya están arriba de la mesa. Matías Agustín Santos Cruesel, que es el hijo de Gustavo Santos, que Claro. el cargo que ocupaba era jefe de asesores de gabinete del Ministerio de Turismo, ¿no? Bueno, su padre es el ministro. A él lo nombraron casi simultáneamente, o sea, su padre asume en diciembre de 2016, él es nombrado en este cargo en enero de 2016, o sea que está desde el principio de No la se trata gestión. de un caso de carrera como puede suceder en otros. Claro. La última renuncia, repasamos, que en este caso hoy fue muy mencionado en el gobierno nacional, cuando se escuchó la decisión del presidente, porque decía, está bien, alguien, viste, qué sé yo, es un secretario, un subsecretario, un director. Ahora, tenés casos como el de Loredo, de Rodrigo de Loredo, que es presidente de ARSAT. Bueno, acaba de presentar su renuncia, él es el yerno de Oscar Aguad, que cuando de Loredo asume como presidente de ARSAT, Aguad no era ministro de Defensa como lo es ahora, sino que estaba como ministro de Comunicación y entonces también fue... directamente ligado a un satélite. Claro, le reprochaban que de Loredo además no tenía trayectoria o experiencia en este tipo de actividades. Nosotros en Periodismo para Todos lo fuimos a buscar a el ministro Aguad para que nos explicara. ¿Te parece que repasamos ese material? Dale. Escuchemos lo que nos decían en el noviembre de 2016 los ministros de la Nación que tenían funcionarios nombrados, nombrados en el Estado. Fiel a la tradición política, Cambiemos también incursionó en el nepotismo. Mirá algunos de los casos más resonantes. Bueno, mi hijo Francisco fue convocado por el Ministerio de Modernización. Él trabajó toda su vida en una empresa privada, en varias empresas privadas. Él tiene una especialidad que es licenciado en sistemas de información de las organizaciones, una carrera muy especializada. Hubo como una búsqueda de personas que tuvieran esa especialización y lo llamaron, digamos, y en ese momento me preguntó, me dijo, bueno, esto te puede jorobar porque vos vas a ser ministra. Le digo, bueno, es tu futuro, digamos, elegí lo que a vos te parezca. Francisco Langieri Bullrich es hijo de la ministra de Seguridad Pública, Patricia Bullrich. Desde el 1 de mayo de 2016 es funcionario en la Secretaría País Digital del Ministerio de Modernización de la Nación. Te quería consultar puntualmente por el nombramiento de su yerno al frente de ARSAT. Sí, Rodrigo, a ver, esta es una excepción para mí, que le levanta la vara a Rodrigo. Es decir, Rodrigo va a ser observado y va a ser escrutado por lo que hace. Rodrigo de Loredo es el yerno de Oscar Aguad. Fue designado presidente de la empresa estatal ARSAT, a pesar de no tener ninguna experiencia en el rubro. Estoy en contra de usar las influencias personales, el poder personal para contratar un familiar. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hizo un doble combo. Su esposa trabaja en desarrollo social con Carolina Stanley, y también su tío en otro ministerio. Sí, en los dos casos fui el último en enterarme. Mi mujer trabaja hace años con Carolina, lo hacía en la ciudad de Buenos Aires. Tampoco en ese momento me consultó sobre si aceptar o no ese cargo. No es algo que decidió ella frente al pedido que hizo la ministra de Desarrollo Social. Y en el caso de mi tío también, me enteré por los diarios. Mi tío hace años que está en el sector de tecnología y de comunicaciones y lo conoce al ministro Aguad también desde hace más tiempo que yo. Y la verdad que me enteré como cualquier vecino por los diarios de esa designación. Victoria Costoya es su esposa y ocupa el puesto de coordinadora de articulación de asuntos internacionales del Ministerio de Desarrollo Social. Al mismo tiempo, su tío, Mario Frigerio, fue nombrado gerente técnico del Ente Nacional de Comunicaciones. La familia del jefe de gabinete, Marcos Peña, tampoco se quedó afuera. Su hermano, que entiendo que es arquitecto y tiene un cargo en el Ministerio de Producción. Sí, fue nombrado por el ministro de Producción. Él tiene una trayectoria, una carrera,
y venía trabajando en los temas institucionales y lo nombraron para trabajar en esos temas. Una persona de mucha capacidad y no tiene nada que ver con mi rol en el Estado. Andrés Peña es arquitecto, hermano del jefe de gabinete y fue designado subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo del Ministerio de Producción. En el Ministerio de Producción también presta servicios Félix Peña, padre del jefe de ministros. No, tanto mi papá como otros hermanos míos ayudan ad honorem, así porque son prestigiosos en lo que hacen y ayudan y colaboran, pero no son funcionarios públicos ni cobran ni un peso del Estado. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? A los ministros, el ministro Peña, que en su momento, insisto, esto fue en noviembre de 2016, argumentaba en relación a su hermano, que es el único que cobraba, como diciendo, no tiene nada que ver con mi tarea o con mi rol en el Estado. A él lo nombró el ministro de la producción y está haciendo su trabajo. Bueno, claramente ese escenario cambió. Vos sabés, Nacho, que hoy yo hablé con gente del gobierno para ver cómo había caído esta medida. Son varios decretos los que se van a conocer a fines de esta semana o la semana que viene. Que limita el nombramiento de familiares de aquí hacia adelante, pero también hacia atrás. Las restricciones, digamos, alcanzan a todos. Y además el decreto que dice aumento cero para los cargos ejecutivos en el gobierno, digamos, desde subsecretario hacia arriba, que son los salarios más altos. Bueno, todo eso generó algunas polémicas, algunos ruidos, algunos que se lo reprochan al escándalo Triaca. Dicen, bueno, al final, por salvar o por defender o para respaldar a Triaca, terminamos pagando el pato todos. Otros que dicen, bueno, esto en realidad es un anuncio para la gente, digamos, como para hacer política. Y ahí hay algo de verdad. La realidad es que las encuestas dan a Mauricio Macri perdiendo un poco de ese apoyo popular que se vio en las últimas elecciones. Lo veníamos contando, en el gobierno no hay gran preocupación porque dicen, está bien, caímos un poco en popularidad por el fin de año un poco tumultuoso, el principio de año difícil siempre con la inflación, pero no hay nadie en la oposición que esté capitalizando esos puntos que nosotros perdemos. Exactamente. Sin embargo, atentos, por supuesto, en el gobierno, dice, bueno, pero vamos a tratar de conquistar a esa gente que nos apoyó en las últimas elecciones. Un poco esta medida de los familiares es una decisión política buscando dar una señal de ajuste también empezando por casa. Exactamente. Vamos a repasar los casos que todavía quedan y que todavía no hay ningún tipo de señal. Por el momento, Victoria Costoya, lo decíamos recién, es la esposa de Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, y además está en la coordinación de articulación de asuntos internacionales del Ministerio de Desarrollo Social. Su renuncia se podría conocer minutos más, minutos menos, porque estaba en eso. Ella viene trabajando igual en la función pública desde 2007. Octavio Frigerio, padre de Rogelio Frigerio y es director de YPF. Acá habrá que ver la letra chica, de ver cómo es que esto funciona en las empresas del Estado. Bueno, si en el caso de también el Llano de Aguad, por lo menos sienta un precedente, hay que ver cómo va a continuar respecto a esto. Vamos a seguir repasando los casos. Tiene que ver también con Félix Peña, padre de Marcos Peña. Recién lo decía Marcos Peña, él dice que es asesor ad honorem, es decir, que no cobra en el Ministerio de Producción. Acá no le alcanzaría. Acá por lo menos no alcanzaría. No hay designación en el Estado, no es funcionario del Estado, digamos, propiamente dicho, es un colaborador, asesor ad honorem. Francisco Langieri Bullrich, que es hijo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y además funcionario de la Secretaría País Digital del Ministerio de Modernización Nacional. Hay que ver cómo continúa este caso. Después está Cecilia Stanley, que es la prima de Carolina Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social. Pero dame un ratito acá porque, claro, este es uno de los casos que técnicamente no alcanzaría el decreto. ¿Por qué? Porque son hermanos, tíos, yerno, cuñada, pareja. Pero, ¿qué pasa? Supuestamente el decreto dice segunda línea de cosanguinidad o afinidad. Y ahí es donde está un poco la gris. Claro, dice afinidad. ¿Quién define el grado de afinidad? ¿Quién dice esta afinidad sí, esta afinidad no? En eso estaba trabajando a esta hora la jefatura de gabinete para delimitar lo más claramente posible a quiénes alcanza y a quiénes no alcanza este decreto. Así que cuando esté publicado, ahí vamos a saber, por ejemplo, el caso de Frigerio en YPF y demás. La prima de Carolina Stanley en el Desarrollo Social. En el caso de Cecilia Stanley, está en el mismo ministerio que su prima y es jefa de gabinete de asesores del Ministerio de Desarrollo Social.
otro de los casos. Ahí está, ahí estamos. No, tenemos, como decíamos, ¿no? A la esposa de Triaca, María Cecilia Lochisano, que es esposa, como decíamos antes, y es coordinadora general de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud del Ministerio de Salud. Es una subsecretaría eso, ¿no? Bueno, y este caso que mencionábamos antes, el de el cuñado del ministro Triaca, nombrado, bueno, es parte de lo que se dio a conocer con el caso Heredia, la chica, la empleada que trabajaba en la casa de fin de semana de los Triaca. Bueno, el cuñado que estaba nombrado como asesor externo en el SOMU, el sueldo se lo pagaba el Ministerio de Trabajo. Como es un caso también de un asesor externo, hay que ver cómo es la designación. Muchas veces no están designados en el ministerio, sino que trabajan justamente como asesores externos, facturan al Estado. Bueno, mientras tanto que se dio este anuncio por parte del presidente de la Nación, uno de los interlocutores del gobierno para comunicar esto y también que va a tener que llevar a cabo estas cuestiones, fue el ministro de Modernización Ibarra, que habló hace unos minutos con TN y esto dijo. La verdad es que lo que está en el fondo de la cuestión es que los argentinos tengamos nuevamente un Estado que funcione adecuadamente, un Estado que esté al servicio de la gente, que esté cerca de la gente, que dé servicios adecuados. Y en eso estamos trabajando desde diciembre del 2015 y que tienen que ver con que las estructuras superiores funcionen mejor, reducir cargos, reducir los niveles para que las decisiones se tomen más rápido y, por supuesto, también generar ahorros. Y en definitiva hacer organizaciones más transparentes, que es lo que entendemos que nuestra sociedad nos está pidiendo. En el trabajo que hizo cada ministerio, que hicimos todos los ministerios, ha resultado en aproximadamente una reducción de poco más del 25%, lo que significa alrededor de unos 1.000 cargos, con un ahorro equivalente del orden de los 1.500 millones de pesos. Ninguno de los ministros puede tener un familiar con el grado de consanguinidad que está previsto y que va a estar oficializado y formalizado en el decreto, de tal manera que no existan más estas situaciones en la administración, en el gobierno. Es público y conocido que mi esposa trabajaba en el área, en la TV pública, como directora de institucionales, y ahora es diputada nacional porque fue electa en las últimas elecciones de octubre. ¿Y no le hubiese tenido que pedir que renuncie, digo, después de esta medida de Macri? Absolutamente, absolutamente. Es una medida en la que todo el gobierno, desde el presidente y todos los ministros, estamos comprometidos en llevarla adelante, así que sí, hubiera tenido que renunciar. Bueno, ahí escuchábamos al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, que explicaba un poco la decisión del gobierno de recortar el 25%. Esto viene como en el paquete ajuste, ¿no? Este paquete ajuste que viene anunciando el presidente de la Nación. Empezamos por casa. Los cargos que recortan entonces van a ser unos 1.000, además de los familiares, ¿no? El de los familiares es como el efecto política, te decíamos, menos de 40. Porque un reclamo de la sociedad era, bueno, a toda la sociedad se le está haciendo el planteo de que hay que achicarse, va a ser un año difícil y demás. Bueno, empiecen por casa, era lo que planteaba gran parte de la sociedad. Y empezar por casa tiene que ver con esto también. ¿Por qué son estos recortes, perdón, de 1.000 cargos que van desde secretario, subsecretario, coordinador, director, A, B, bueno, depende, hasta ahí llega que paradójicamente también son los que se congelan el sueldo. ¿Cuánto cobran? Que es lo que nos preguntamos siempre. ¿Cuánto es un sueldo del Estado? Claro, porque bueno, hay que tener una referencia. Estos son precios de referencia, ¿no? No estamos hablando de ninguna persona particular, sino que son precios de referencia. Sueldos, ¿no? Exactamente, de los sueldos, ¿no? ¿Cuánto es que salen? A ver. En bruto. Secretario Nacional en bruto son 168.000 pesos. Exactamente. Un subsecretario, 152.000 pesos, más o menos. A veces, insistimos, ¿no? Esto, si vos tenés 2 hijos, tenés familiar a cargo, bueno, eso cambia un poquito, pero en la generalidad más o menos están por ahí. Director general, 97.000 pesos. Director nacional categoría A, 79.000 pesos. Director nacional categoría B, un poquito menos, 72.000 pesos. Y el último, que es como el último al que alcanza el recorte, el coordinador nacional, 65.000 pesos mensuales brutos, más o menos. Esto va a implicar un ahorro, dice el gobierno, importante, que si lo comparamos con el déficit es una aspirineta, pero
Algo es algo. Respecto a la Triaca, se habla mucho porque, digamos, son varias las cuestiones que lo atraviesan, y se hablaba y se venía hablando del respaldo del presidente Macri, pero hoy lo ratificó en una entrevista que le hizo Jorge Lanata en Radio Mitre, y esto dijo Macri. Reconoció el error, pidió disculpas, algo que valoro, pero claramente lo que se hizo en términos de intervención se hizo bien. Se limpió, se hizo una elección transparente, hasta con voto electrónico, se eligieron nuevas autoridades y el Caballo Suárez fue. O sea, no está más en el gremio. Está claro, sí, eso está claro. Eso, en el trabajo de fondo ha sido impecable por parte del Ministerio de Trabajo. Realmente sentimos que el trabajo que ha hecho el Ministerio hasta ahora en la batalla por la transparencia, que no son todos, pero hay algunos sindicatos que realmente se pasaron largamente de la raya de lo que debe ser una relación transparente en la defensa de los derechos de los trabajadores, y se transformaron en organizaciones cuasi mafiosas en beneficio de sus líderes. Ha sido muy bueno, nunca se había visto, y tenemos muchas cosas que ya han funcionado y que están intentando limpiar, y que lo que buscan es que haya más trabajo para la gente, porque de vuelta, como lo hace la política, también ha habido en el lado del sindicalismo un abuso de poder en beneficio de aquellos que mandan y no de la gente que necesita trabajar. Bueno, ahí el presidente Mauricio Macri hablaba de los sindicatos y sigue habiendo novedades, Rodri, con el tema Marcelo Balcedo, secretario general del SOEM. Hoy el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la intervención del gremio. Yo decía que es algo parecido a lo que pasó en su momento con el SOMU cuando detuvieron al Caballo Suárez. Cargo del sindicato para sanear un poco y hacer una revisión en aquel entonces. Ahora lo mismo con Marcelo Balcedo y en este caso la justicia diciéndoselo al gobierno, ¿no? Claro, van a ser los ministerios de Trabajo de Nación y Provincia los encargados de designar, decir, bueno, a quién quieren como interventor del gremio del SOEM, que esto, como decías vos, Rodri, es poner en orden los papeles, las cuentas del sindicato, que haya una organización y diga, bueno, A, B, C, D, así están las cosas, y se llame a elecciones para que haya una conducción, sí. Siempre el sindicalismo reniega cuando hay este tipo de intervenciones por la autonomía saludable de los sindicatos. Y en paralelo lo que está sucediendo del otro lado del Río de la Plata es que la justicia, en particular el fiscal que está entendiendo ahora en la causa contra Marcelo Balcedo, mañana lo va a notificar de una nueva causa judicial, quizá la primera que se abre del otro lado del Río de la Plata. Estamos hablando en Uruguay, y Uruguay va a investigar por presunto lavado de dinero a Marcelo Balcedo. Hasta acá, ¿qué era lo que estaba haciendo Uruguay? Cumpliendo órdenes del juez, si se quiere, Ernesto Kreplak, porque habían pedido allanamientos y una serie de medidas, y la justicia, como de oficio de Uruguay, había avanzado en el secuestro de los 11 automóviles de alta gama, en el allanamiento a la casa del Gran Chaparral, en otra propiedad más, en la búsqueda del avión. Ahora, formalmente, mañana, el fiscal Rodrigo Morosioli, que es el fiscal de Maldonado, lo va a notificar a él y a su mujer de la apertura de una nueva causa judicial en Uruguay. Y esto, lo que va a suceder es que va a demorar el trámite de extradición hacia la Argentina. ¿Por qué? Porque el trámite de extradición, lo que sucedía era lo siguiente: el juez se lo pedía a la Cancillería argentina, la Cancillería argentina se comunicaba con la uruguaya y la uruguaya se la comunicaba a la justicia uruguaya. En todo ese recorrido, si Balcedo decía, yo me quiero ir a la Argentina, directamente el juez le firmaba la extradición y se venía para acá. Eso va a pasar el jueves. Este jueves es la audiencia donde la justicia uruguaya le va a informar de este pedido de extradición, que él puede aceptarlo o no. Si no lo acepta, se va a un juicio. Ahora, esta decisión de la justicia uruguaya de investigarlo también en su país va a demorar todo. Claro, acá lo que va a pasar es que directamente se va a parar sobre el expediente la justicia uruguaya. Va a decir, nosotros queremos investigar por presunto lavado de dinero a Marcelo Balcedo. Los bienes, tema clave, digamos, vos acá en algún momento contaste que el juez argentino pedía los bienes de Marcelo Balcedo. Lo hizo cuando se oficializó el pedido de extradición a la Cancillería, que fue la semana pasada. Pidió también los bienes porque él considera que esos bienes fueron comprados
producto, o sea, son producto de delitos cometidos en la Argentina y por eso los quiere de nuevo en la Argentina. Me imagino que la justicia uruguaya querrá algo parecido. Claro, la justicia uruguaya quiere quedarse con los bienes porque parte de esos bienes, dicen ellos, una parte va para el Estado y otra parte para la justicia uruguaya. Por eso hay tanto... Claro, una vez que se subastan los bienes de Balcedo, de cualquier argentino que esté investigado por lavado, se divide, el 70% va al Estado nacional, al Estado que maneja el Poder Ejecutivo, y el 30% va directamente a la justicia uruguaya. Es por eso que la justicia uruguaya, estamos hablando por lo menos de entrada de 7,5 millones de dólares, quiere quedarse con los bienes. Todavía no quieren largar a Marcelo Balcedo hacia la Argentina, le van a abrir una causa. Acá lo que va a suceder claramente es dónde está el delito precedente, tanto de Argentina como de Uruguay sobre Marcelo Balcedo. Está en Uruguay, está en Argentina. El caso del entrevero, la ruta del dinero K, Fariña y Lázaro Báez, lo mismo va a pasar, o va en principio a pasar con Marcelo Balcedo, que mañana tiene que ir a notificarse la apertura de esta nueva causa. Se va a demorar el trámite seguramente por la justicia uruguaya, ¿no? Claro, del lado argentino, digamos, lo que dice la justicia argentina es: nosotros tenemos la causa mucho más avanzada. Venimos con esta investigación por lavado de activos del año 2015. Insisten acá además como el delito, está claro que el delito precedente es acá, y ahí se apoya en una causa que no tramita en la justicia federal, sino que tramita en la justicia provincial, que es la adhesión compulsiva de unos 8.500 trabajadores de la educación, auxiliares de la educación, que fueron incluidos al gremio de forma compulsiva, es decir, sin su consentimiento. Esa es una causa que lleva adelante la justicia provincial y que entiende la justicia federal de Argentina podría ser el delito precedente. Vamos a ver qué pasa en el día de mañana cuando lo notifiquen y cómo queda esta pulseada. Gracias, Rodri. A vos, Maru. Ciertos fenómenos que se vienen dando en la Argentina por lo menos hacen pensar que hay algo en el narcotráfico que está cambiando. Todavía no sabemos ni tenemos la foto grande de todo esto, pero lo cierto es que en el allanamiento que se había dado a los narcogolpistas se había observado ya una nueva manera de estirar la cocaína para que no pierda pureza, como lo contábamos el viernes con Rodrigo, usando sorbato de potasio. Hay novedades en esta causa y también otra causa y otro hecho que también les vamos a contar en el día de hoy. A ver, lo que pasó con los narcogolfistas es lo siguiente. El sábado tenían que declarar, se negaron a declarar, tenían que declarar ante el juez Villena y también ante el fiscal Diego Iglesias por el delito de narcotráfico, tráfico de estupefacientes, producción, estamos hablando de estiramiento. Eso fue el día sábado, no declararon, se negaron a declarar. Se saben algunas cosas más. Nosotros hablamos el viernes de 6 detenidos, 2 colombianos, 2 ciudadanos bolivianos y argentinos. Los colombianos llegaron en un vuelo directamente desde Bolivia a la Argentina el 12 de enero. También venía con ellos uno de los ciudadanos bolivianos. Quedaron detenidos. ¿Por qué? Porque eran ellos los que iban a instalar en la Argentina esta especie de empresa, decimos empresa entre comillas, para producir, estirar y también vender cocaína. ¿Dónde le iban a instalar? 2 lugares. Villaluro, uno de los lugares donde allanaron y encontraron la prensa, y el otro era ni más ni menos que en el Olivo Country Club. Habían alquilado 2 propiedades. Había un argentino bastante comprometido que participó en algunos torneos ahí mismo en el country y que es bastante conocido y que algunos golfistas lo conocen. Había alquilado él de palabra propia 2 casas a nombre de él y que iban a ocupar estos narcos colombianos. Hay un personaje clave en esta historia que se va a saber seguramente en las próximas horas, se llama La Tía, obviamente es el apodo. Pero el alias es La Tía, es un personaje clave. Exacto, La Tía. ¿Por qué? Porque parece que es una señora de entrada en años. Era la persona que iba a proveer a esta banda de la cocaína que venía de Bolivia a la Argentina, obviamente de manera terrestre. Acá se iba a hacer una especie de... iba a ser el estiramiento y la producción fina con este elemento en particular que era... sorbato de potasio. Nacho me ayuda porque no me lo acuerdo. Lo usaban los 2 colombianos que les decían los magos de la cocina porque podían hacer pasar una cocaína que era 80% de pureza y que en realidad tenía un 20% de esta sustancia, de este proceso que hacía que la estirara, y le sacaban una ganancia por sobre los $50.000 que vendían el kilo en Europa de aproximadamente unos 10.000 euros, euros eran 10.000 euros más.
demás. Bueno, esa ruta y ese proceso era lo que iban a hacer en este country. La justicia está obviamente detrás de un personaje un poco más arriba de la tía y que es un personaje bastante denso, nos explican, y que la información llegó a través de la Agencia Norteamericana de la Lucha contra el Narcotráfico y que obviamente están detrás de este señor. Estamos hablando de una gran banda, esta es una pequeña célula que querían instalarse aquí. ¿Cuál era la finalidad? El tráfico de estupefacientes a nivel local, pero también la exportación directamente a España a través de barcos. Estamos hablando de mucha droga, pero claro, al igual que pasó por ahí en el 2008 con colombianos, se instalan en los countries y es la manera de producir con tranquilidad y que sin ningún tipo de control. Ahora, esta banda en particular es una, pero hubo novedades con otra que tenía que prácticamente se terminan enlazando, porque lo que se está viendo del fenómeno, como está mutando, es que, digamos, la ruta entre Argentina y España, Europa, respecto a la cocaína es algo que existió siempre. Lo que están viendo ahora es que, primero y principal, se está sofisticando con una mejora en la calidad de la sustancia a comercializar, pero además que se ve una entrada de otro fenómeno que es Europa mandando materia prima para la fabricación de droga de síntesis acá en Argentina. Miren este caso, vamos a repasarlo. También tenemos un punteo respecto a los hechos que fueron sucediendo. A ver, esta es una investigación que llevan adelante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y la fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales. Recordemos que cuando es un delito de droga queriendo entrar o salir del país, ahí actúa un juez en lo penal económico si es la jurisdicción, por ejemplo, de Seiza, como es lo que sucedió en este caso. Antes salían este tipo de, y digamos, si se registraba la salida de la cocaína solamente en función de mulas, ahora lo que están viendo es que está entrando droga, en este caso materia prima para la fabricación de drogas de síntesis y de diseño acá en la Argentina. A ver, vamos a seguir repasando. Esto se sostiene en dos hechos que sucedieron en Ezeiza, uno el 11 y el otro el 18 de enero. Ahí lo que descubrieron fue a dos ciudadanos dominicanos de 50 años, una mujer y un hombre, uno tiene 50, el otro 52, y los dos tenían 87 cápsulas cada uno de metanfetamina en polvo. 87 cápsulas, es decir, es materia prima para la fabricación de éxtasis acá en el país. Los dos tenían ciudadanía española y fueron cooptados por una banda en España. Ellos vivían en España y los hacen entrar a la Argentina con las 87 cápsulas, los detectan en Ezeiza y obviamente actúan muy rápidamente tanto el juez Aguinsky como la fiscal Ruiz Morales. La hipótesis principal que se maneja hasta ahora es la materia prima para la fabricación de éxtasis acá, y acá entra lo que estábamos viendo como este contexto en donde están cambiando los hábitos de consumo. A ver, está creciendo mucho el mercado de consumo de droga de síntesis acá en la Argentina. La cocaína se mantiene como exportación más que nada, usando rutas, digamos, hay un doble contrabando. Primero entra de contrabando y después vuelve a salir de contrabando. La cocaína se mantiene, sobre todo para comercializar en Europa, porque es la droga que más ganancias deja. Es decir, se producen aproximadamente 1.200 toneladas de cocaína. 600 van para Estados Unidos y otras 600 van por Europa. Las que van para Estados Unidos entran por México y las que van para Europa generalmente se termina usando y se está volviendo a usar a la Argentina como esa triangulación, ¿no? Este caso que veíamos es de Sudamérica saliendo hacia Europa, es una ruta ya habitual. Pero ahora lo que se ve es esta nueva ruta que es precisamente Europa, lugar en donde están gran parte de los grandes laboratorios del mundo, entrando materia prima para la fabricación de droga de síntesis, que generalmente es metanfetamina, hacia la Argentina, ¿no? Ojo, es decir, ojo con este dato que no es menor. Esto no es menor. Porque, digamos, en el 2008... Había un antecedente solo, que era ese. En el 2008 agarraron una quinta en Maswich, donde estaba Sebastián Forza, donde hablaban un montón y que hacían prácticamente esto. Lo que traían era efedrina, pero adentro lo que hacían era la síntesis de la meta, digamos. Es decir, la droga en sí misma. Traían la efedrina como precursor químico. Estaba lleno de colombianos y lo que hacían en ese momento era fabricar metanfetaminas para el consumo interno, pero también, obviamente, para llevarla a México. Con lo cual, estamos hablando otra vez de una historia media cíclica que es la producción de metas en la Argentina por esta información que tenés vos. Acá en este caso entra ya directamente la metanfetamina sintetizada y en polvo para la fabricación de pastillas de éxtasis acá en el país. Así que bueno, esos son hábitos nuevos, son fenómenos nuevos que se están viendo, se está estudiando, la justicia afortunadamente los está detectando a tiempo y probablemente haya novedades en las próximas horas.
decir, Franco, Eve lo hizo otra vez. Estoy hablando del presidente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que resistió un allanamiento. Y digo, lo hizo otra vez porque no es la primera vez que resiste una orden judicial. No, exactamente. Había pasado en julio pasado, había pasado con el juez Martínez de Giorgi en su momento y después finalmente en julio del año pasado también otra vez se opusieron a los allanamientos. El tema es que hay causas en la justicia que tienen que ver con la Fundación Sueños Compartidos, aquella que manejó Eve y los Joclender. Claro. Y hay una situación judicial y esa es por la cual hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, fue personal judicial y policial también a intentar allanar la casa de las madres, porque hay trabajadores que no cobraron ni las indemnizaciones ni tampoco se pagaron todo lo que tiene que ver con los aportes patronales, ¿sí? Es decir, no se pagó, por ejemplo, aportes de obra social ni jubilación a los trabajadores de la Fundación Sueños Compartidos. No se olviden que hay una historia de 700 millones de pesos pendiente, de la cual Eve y los Joclender tienen responsabilidad, al igual que quienes estaban en el Ministerio de Planificación y le dieron 700 millones de pesos a los Joclender y a Eve Bonafini para hacer casas que después no se hicieron. La vivienda social supuestamente era como el nuevo proyecto de Exactamente. Madres. ¿Te acordás que los Joclender viajaban y Eve también en aviones privados? Por ejemplo, la empobrecida provincia de Chaco viajaba en un jet privado que era de ellos, de la empresa de ellos, para supuestamente supervisar el avance de las obras. La historia es conocida, las obras no se hicieron, las viviendas no se terminaron, el dinero sí se pagó, más de 700 millones de pesos, que es lo que hoy la justicia tiene probado, que se desvió 700 millones de pesos, y una historia que todavía no tiene gente presa, ¿no? Porque, digamos, ni Devido está preso por esta causa, ni Eve, ni los Joclender, que están en libertad, y sin embargo al Estado le faltan 700 millones de pesos y las obras, por supuesto, no se hicieron. Esta historia del día de hoy tiene que ver con aportes a trabajadores, con indemnizaciones que no se pagaron. ¿Qué denuncian las madres? Dicen, esto es el partido judicial, le echan la culpa a Macri, al Poder Ejecutivo, dicen que interrumpieron la feria judicial para allanarles las casas de las madres. Desde la justicia lo que dicen es que están haciendo un inventario de lo que tiene la casa de las madres y la fundación. La pregunta es si piensan pagar, digamos, con objetos todo lo que se debe, ¿no? Que es muchísimo dinero. La pregunta es quién lo paga y es realmente una encrucijada porque Eve tiene apoyo político de los sectores kirchneristas, de mucha militancia también de los derechos humanos, y además la Casa de las Madres es una casa que tiene una historia, digo, te guste o no Eve, apoyes o no su postura, su actitud, lo que diga o lo que no diga, tiene una historia para la Argentina, no solamente para Eve Bonafini. Digamos, saquemos la figura de Eve tan controvertida y polémica. Ella justamente apela a eso, sí, claro, porque hoy no dio ninguna explicación de esto que vos preguntabas, Franco, que nos preguntamos todos, ¿quién va a pagar todo lo que se debe? ¿Quién le va a pagar a la gente de la fundación a la que se le deben los sueldos? Y ella dice, esto es el gobierno que nos quiere poner de rodillas, que quiere terminar con la historia. Viste que ella dio una entrevista hoy y dijo, supuestamente vienen a buscar los libros, vienen a buscar información contable, pero en realidad lo que quieren es buscar los regalos, la historia y terminar con la historia de las madres en la Argentina, como si la decisión fuera tomada por el gobierno de Mauricio Macri y no por el Poder Judicial, en este caso por un juez en particular que lleva adelante una causa determinada. Sí, es el juez Cosentino en este caso, un juez comercial que está siguiendo, reitero, ¿no?, la causa por indemnizaciones y dinero que se le debe. Pero igual la pregunta está para el juez ahí latente. ¿Qué va a hacer? ¿De dónde va a sacar el dinero para indemnizar a todos estos trabajadores a los cuales Eve y los Joclender se hicieron responsables de supuestamente dar un empleo y después no pagar, como ocurrió, los aportes, ni las obras sociales, ni las indemnizaciones cuando las obras no se hicieron? Similar, ¿te acordás que fue la situación con la Universidad de las Madres? Y que en aquel momento, si yo no me acuerdo mal, fue de 2015, antes de que terminara el gobierno de Cristina Kirchner, que el kirchnerismo, o sea, el gobierno, le encontró una solución que fue, hagamos esto, instituto, pasa al Estado, no es más la Universidad de las Madres, ahora es un instituto que depende del Estado y como que de alguna manera absorbió también la deuda que tenía la Universidad de las Madres. Exactamente, esa es la historia. Me parece que en esta oportunidad, con un gobierno distinto, una gestión diferente, esa no parecería que fuera una solución, porque además hay un delito que se está investigando, que es una defraudación millonaria a través de la construcción de casas que no se hicieron, o en muchos casos se hicieron, pero se hicieron mal. Para cerrar el capítulo de hoy, como dijiste, Eve se negó a este allanamiento de la justicia, usó obviamente a la militancia y culpó a Macri de este intento de la justicia de pagar las indemnizaciones a los trabajadores. Muchas gracias, Franco. A vos.
Seguimos en TN Central y ahora sumamos acá a esta mesa al señor Diego Poggi, que nos ha venido a visitar. Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Vamos a presentarles y vamos a contarles qué fue lo que pasó este fin de semana. Estamos viendo a Nicolás Maduro con su esposa. Hizo un Facebook Live, su primer transmisión de Facebook Live. ¿Qué es un Facebook Live? Es, por ejemplo, agarrar el teléfono celular, una computadora y empezar a transmitir en vivo, una especie de Skype, una especie de videollamada, en la cual la gente, obviamente, abajo, conectada con su cuenta de Facebook, puede empezar a escribir. Y también puede reaccionar. ¿Qué significa reaccionar en Facebook? Significa poner me enoja, me gusta, me divierte. Bueno, ahora les voy a decir los números finales de esta transmisión a esta hora de la noche. Todas esas caritas son de enojo, ¿no? De enojo. Mira, no veo ninguna sonrisa. Recién me puse a contar, básicamente. A esta hora de la noche, 21:43, en este momento en Argentina, tiene 87.000 me enoja. Ay, Dios. 15.000 me gusta, 6.000 me encanta y 3.500 me divierte, porque claro, esto ya parece un chiste. Lo va a pensar dos veces, te digo, antes de hacer un Facebook Live. Bueno, les quiero leer algunos comentarios, porque básicamente. Aparte, ahí no hay filtro, no hay manera de que el que está hablando pueda llegar a ser de moderador de se podría llegar llegar a borrar los comentarios. Necesitan otra persona, obviamente, que esté moderando todos estos comentarios, pero al haber tanta cantidad y tanta velocidad, ¿no? es imposible empezar a banearlos, borrarlos, pegarles una patada. Hay uno que dice: presidente Maduro, tenemos hambre. Bueno, uno de los comentarios, como decían ustedes, decía: Venezuela tiene hambre. ¿Qué fue lo que hizo él? Lo agarró, lo dio vuelta y dijo: tiene hambre, pero de justicia, de igualdad y de antiimperialismo. Ese es uno de los mensajes. No, hay un montón. Yo me estuve seleccionando una cantidad enorme. Por ejemplo, en el minuto, no sé, en el 1 dice: no te avergüenza tantos y tantos venezolanos saliendo de tu país. En la frontera colombo-ecuatoriana existe una demora de casi 5 horas. Bueno, hablaban de cualquier cosa, obviamente. Todos eran reclamos, nada de cosas lindas. Algunos mensajes, Diego, asesino le ponían. No, de todo. ¿Quieren escuchar un pedacito de lo que pasaba? Dale. Miren, vamos a verlo. Venezuela es una patria, mira, de gente noble, de gente buena. El que quiera venir a Venezuela lo invito, que venga a conocer un país bello, bello. Tenemos un país hermoso. Hermoso primero por la calidad, la candidez de nuestro pueblo. Además estamos de buen humor, siempre, con buena cara, con buen espíritu, con buena esperanza. Así que desde Venezuela, esta Venezuela de la esperanza, del amor renovado, le envío un saludo a todos nuestros amigos y amigas y a quienes no son nuestros amigos también por Facebook Live. Bueno, leyeron los comentarios, leyeron todos, están todos ahí. Para divertirse, la nota tn.com.ar, nada divertido tiene lo que está pasando en Venezuela. En un momento una persona le dijo desgraciado. ¿Qué hizo él? Risa incómoda en la cara y le dijo, graciado, desgraciado, agraciado, lo cambió, así están las cosas, Nota en tn.com.ar, sí. Para poner en contexto, 30 de abril convocó las elecciones Nicolás Maduro y la oposición todavía no se puso de acuerdo qué hacer. Hay un sector, el de Leopoldo López, que no quiere participar de las elecciones del 30 de abril porque las convocó anticipadas, porque dice que no va a haber transparencia, que va a haber fraude. Hay un sector mayoritario de la oposición que sí quiere ponerse de acuerdo, tener un candidato, pero le están pidiendo a Maduro que extienda el plazo, que dé más plazo para las elecciones que él las anticipó. En realidad debieran ser a fin de año. Él las anticipó justamente para generar esta división. Y armó un nuevo partido también en el medio. Sí, y además no quieren que participe Maduro de las próximas elecciones. No se olviden, chicos, que hace unos días se habilitó de nuevo, se reactivó la cuenta de Chávez después de 5 años. Lo hizo su hija, Así que hay movimientos en todas las redes sociales. Obviamente todo que tiene que ver con las elecciones. Claro, y un dato más. Se tiene que ver con el presidente, además, que incluso habló. Que vos conocés. Presidente de la Nación. Muy bien. Inflación para este año pronosticada 13.000%. Y la caída del... 13.000. Sí, no, es un infierno. Eso pronostica el FMI. Y el año pasado estaba en 1.200 más o menos. Igual es un delirio. Estamos hablando de 13.000%, es una cosa... Es un disparate, no hay economía. Y de hecho la caída del Producto Bruto es un disparate. Pronostican para este año una caída del 15%. Ya caer 1%, 2% es un problema para cualquier país, que la economía caiga. Pero 15% es hambre realmente. Y sumarle a esto lo que dijo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que dijo que sea cual sea el resultado de las elecciones en Venezuela, por lo menos desde el punto de vista de Argentina, no la van a reconocer. Bueno, nosotros vamos a una pausa y a la vuelta vamos a hablar de un personaje que... ¿Te acordás? A ver si está, a ver si tenemos la imagen. ¿Te acordás de ese señor? ¿Se acuerdan de ese hombre? Usted ya está detenido.
¿no? Quédense, después de la pausa les contamos qué pasó con este buen hombre. Bueno, y seguimos en TN Central porque antes de la pausa decíamos, ¿se acuerdan de este señor que está acá nuestro? Claro, atrás. Ahí está, ahí lo vemos. Él es Sebastián Romero y esto pasaba el 18 de diciembre. Nacho, ¿te acordás cuando la calle se convirtió en un verdadero caos? Eso es en la Plaza del Congreso. Se discutía, ¿te acordás? En el Congreso la reforma previsional, la baja de las jubilaciones. Y este señor que tiene pedido de captura internacional, su detención fue pedida por el juez Sergio Torres hace 41 días exactamente. Y su abogado venía diciendo, bueno, el fin de semana se entrega, la semana que viene se entrega, pedía condiciones. Aparte, aparece con una remera del Partido de Trabajadores Socialistas Unificados, que es precisamente uno de los partidos por los cuales él había sido delegado en la fábrica de General Motors en Santa Fe. Era un hombre que se lo conocía dentro de la militancia de izquierda y al final esas novedades nunca llegaron. Bueno, de hecho nunca se presentó, sigue prófugo, la justicia lo está buscando en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe porque él es de Rosario, ahí militaba, ahí también fue precandidato a diputado nacional. Este señor en el Frente de Izquierda, él era precandidato a diputado nacional por el espacio en el que milita, que es el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, que vos decías, Nacho, recién, fue a las internas en el Frente de Izquierda, perdió, así que no quedó en la lista definitiva, pero tal vez si la suerte lo hubiera acompañado, en realidad el voto lo hubiera acompañado, en lugar de estar en la plaza con esa bomba casera. Sí, el mortero. Sí, que bueno, por eso, pero es una mortero arma casero. Casera. Claro, claro. Sí. Hubiera estado dentro del Congreso, ¿no? Ocupando una banca como diputado nacional. Y quizás hubiese sido uno de los escenarios posibles. Bueno, lo intentó. Él lo intentó, claro. O sea que no renegaba fuera en diciembre, pero trató de ingresar al Congreso en las últimas elecciones. Los delitos de los que se lo acusa, Nacho: intimidación pública, daño, lesiones, resistencia a la autoridad e intento de interrupción de una sesión en la Cámara de Diputados, que también es un delito porque es obstruir el desempeño de las instituciones. Claro, delito por el cual también se lo está investigando también a Seco. También es, claro, porque y te acordás que fue el mismo día. Con la gravedad en ese caso de que sí ocupaba un cargo público, popular, porque es intendente de Ensenada. Bueno, este señor, 41 días prófugo, entonces veremos si se entrega o no se entrega, si la justicia lo encuentra. Hacemos una pausa cortita y enseguida volvemos. Llegamos al final de TN Central, ya termina el lunes. Termina el lunes. Bien, ¿el tuyo? Bien. Estamos terminándolo acá contentos. Con tranquilidad, sí, pero ahora empieza desde el llano, que está Cristiano Ratazzi, Héctor Daer y también Laura Alonso, ¿no? Así que quédense con Joaquín Morales Solá. Chau. Hasta mañana.